Muy agradecidos con el Señor por todas sus bendiciones que derrama en nuestra vida. Saludo cordial en el nombre maravilloso del Señor, deseando que cada uno se encuentre muy prosperado, muy bendecido. Entramos hoy a ver el árbol bonsái, lo que se llama comúnmente escultura viviente. El árbol bonsái es fabricado, es decir, ha sido creado, porque bíblicamente los árboles tienen libre desarrollo. Así que Génesis, el capítulo 1 y el verso 11, declara que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y árboles frutales sobre la tierra que den fruto según su género, y cuya semilla esté en ellos. Estamos hablando de la creación, cómo sucedió, cómo funcionó originalmente. Cuando hablamos de bonsái, estamos hablando de un árbol de maceta, árbol pequeño, reducido. Para esto, pues, se requieren varias fórmulas. A medida que desarrollemos estas reflexiones, estas enseñanzas, vamos a descubrir cosas muy importantes y que también son un gran desafío para nuestra vida cristiana, porque todo lo que hemos venido haciendo con estas enseñanzas es crear conciencia, sensibilizar al pueblo de Dios para que no estemos estancados, conformes, pensando que ya lo hicimos todo, que ya lo sabemos todo, cuando en realidad estamos apenas en el proceso, es decir, estamos en el camino. Vamos a investigar un poco sobre esto. Si originalmente se habló de árboles de libre crecimiento, libre reproducción, frutos, con toda su jugosidad, su capacidad, llamemos, nutritiva, ¿de dónde viene este tema del bonsái? La cultura japonesa nos puede aportar algo con relación al tema. Unos 700 años después de Cristo, los chinos habían empezado ya este arte. Había técnicas especiales para cultivar los arbolitos en macetas, es decir, en tiestos. A ellos les fue bien, digamos, en su trabajo, pero fue algo que revolucionó en realidad todo lo relacionado con la horticultura, los jardines, el embellecimiento de los alrededores de los palacios. Inicialmente se origina en China, unos 2000 años atrás. Los monjes taoístas fueron los primeros en promover este trabajo, este cultivo, pero lo hacían en enfoque místico, es decir, como símbolo de la eternidad. Así que el árbol representaba un puente entre lo divino y lo humano, el cielo y la tierra. Esto significa que le daban un perfil de mucha altura, de mucha importancia. Originalmente solo la élite, es decir, las personas pudientes, de rango mayor, tenían acceso a lo que inicialmente se llamó bonsái, empleando espécimes autóctonos recolectados de la naturaleza, árboles que después eran enviados por toda China como lujosos regalos, es decir, recibir un bonsái para tener en la sala de la casa, para tener en el jardín o en la biblioteca, era un grande tesoro. De ahí entonces se fue propagando. Los chinos, luego los japoneses, y con un éxito, llamemos, notable. Así que Kamakura fue uno
de los periodos en que Japón adoptó la mayoría de marcas culturales de China. Y claro, lo introdujo en su propia cultura, logrando pues la extensión, el avance de manera más prominente. Alrededor del año 1800, un grupo de estudiosos de las artes chinas se reunieron acerca de la ciudad de Osaka para discutir los últimos estilos de los árboles en miniatura. Esto significa que hubo hasta debates, congresos, qué era más productivo, qué era más llamativo, bueno, fijar ciertos lineamientos para tener los árboles de mayor atractivo. Durante siglos, en definitiva, todo este proceso se ha venido desarrollando y por demás está decir que hoy se conoce prácticamente en todo el mundo, acá en el occidente, en Latinoamérica, es algo ya común, algo normal. Pero vamos a la parte aplicativa. En realidad, ¿qué queremos decir con el tema de los bonsái? El creyente está llamado a un crecimiento. Es más, cuando leemos en la Biblia, el libro de los Hechos, el capítulo 2, está hablando cómo la gente perseveraba en la oración, perseveraba en la Santa Cena, en la oración. Eso significa que había un derrotero, un camino a seguir. Y cuando un creyente actúa bajo esos parámetros, significa que está siendo útil. No solamente su familia, sus allegados, sino el entorno en general recibe beneficios de un creyente en pleno crecimiento y con buena productividad. Pero si a ese creyente se le limita, es decir, se le prohíbe hacer ciertas cosas, que es muy común, decirle aún no puede evangelizar, aún no puede predicar, aún usted no puede llevar el mensaje a otras personas, debe esperar más tiempo. Analicemos un poco esta parte. Está bien que se toman medidas, hay niños espirituales, están apenas conociendo la palabra, están en vía de desarrollo. Pero vayamos a los testimonios bíblicos, por si hay alguna duda. Jesús expulsa del endemoniado gadareno un promedio de 2000 demonios. Eso lo hizo en las horas de la mañana. El gadareno dormía en los sepulcros, se golpeaba con piedras. El que lo guiaba o los tutores tenían que atarlos con cadenas y aún así dice que rompía las cadenas. Total, el Señor lo libera de la legión de demonios. Ahora él quería juntarse con Jesús, es decir, estar cerca, mirar sus milagros, oír su palabra. Pero ocurrió algo interesante. Jesús le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Es decir, que el mismo día que recibe la liberación, ese mismo día debió comenzar a testificar. Uno se pregunta, pero ¿cómo es posible? En los términos que más o menos se manejan en el rol cristiano, está muy nuevo, todavía necesita experiencia, y a veces un creyente pasa 1, 2, 3 años esperando que le den la opción, el turno. Jesús utilizó un método diferente. El testimonio del gadareno estaba fresco. Es más, podía mostrar las heridas que él se hacía con las piedras. Podía mostrar las heridas fruto o resultado de las cadenas con las que trataban de sujetarlo.
Pero así, con esa experiencia viva, él debió ir y dar testimonio. Es de esperarse que no dio una enseñanza complicada, que no hizo un estudio profundo. No, pero el testimonio era fresco, era vivo, era real. Y la gente debió asombrarse muchísimo al escucharlo, pues lo habían visto 1 o 2 días antes en una condición deplorable, totalmente poseído por los demonios. Así que eso era muy contundente. Pero hay otro ejemplo, la samaritana. La samaritana tenía una vida desordenada en términos de ética y moral. Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Ella dice, no, no tengo marido. Jesús le dice, esto has dicho con verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Es decir, que la vida moral de esta señora no era la mejor. Bueno, continuaron la charla, el Señor descubrió todo lo que había en el corazón de ella, le explicó el tema de la adoración, la samaritana abandona el cántaro, se va a Samaria, y ese mismo día prácticamente se convierte en una evangelizadora de gran capacidad, pues los de Samaria vinieron a ver a Jesús. Ella les dijo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y efectivamente vinieron, Jesús fue con ellos, estuvo 2 días, hubo una gran campaña, y ya le dijeron, ya no creemos solamente por tu dicho, ahora entendemos que este es verdaderamente el Cristo, el Salvador del mundo. Y así pudiéramos citar muchos otros ejemplos. Cuando el árbol, es decir, el creyente, comienza su desarrollo, su crecimiento, no está para tareas de mayor tamaño, pero sí para dar testimonio. Así que cortarle esos renuevos, cortarle raíces, es convertirlo en un bonsái. Y desde luego los resultados no van a ser buenos, esa persona tiende a entristecerse, algunos se amargan, saben que pueden hacer un trabajo de mayor cobertura. La idea entonces con estas reflexiones es que dejemos de fabricar bonsáis, es decir, creyentes de maceta, árboles ornamentales que solo están en las iglesias para adornar y pasan en las bancas del auditorio meses y años, pero sin una vida fructífera, una vida fértil, unos renuevos que llaman la atención, un fruto jugoso, porque como veremos en su momento, el fruto del árbol bonsái no tiene la riqueza de nutrientes, es miniatura, definitivamente no tiene la calidad. Hoy entonces hay un llamado para que actuemos de manera diferente. Hay quienes se han metido en la maceta de su propio orgullo, su egocentrismo, han dejado de lado la fertilidad. Y claro, el encerrarse en sí mismo es encerrarse en el yo, en mis ideas, mi capricho, mi capacidad, lo que a mí me gusta. El creyente no está llamado a eso. Así que a romper la maceta del orgullo, del personalismo, y digamos como Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que hagamos a un lado todo aquello que impida el feliz, natural y muy buen desarrollo de la vida cristiana, rompamos esa maceta de conformismo, de incredulidad, porque todo se reproduce según su especie. Así que estamos llamados a crecer con mayor ligereza, mayor abundancia y desde luego a producir las mejores cosechas.